Bienvenidos a este nuevo segmento de video en el cual vamos a repasar el concepto básico de probabilidad, la relación de la probabilidad con la frecuencia relativa y conceptos básicos sobre distribución de probabilidad. Nuestro propósito, como ya lo dijimos, pues es repasar la definición clásica de probabilidad, establecer una relación entre la frecuencia relativa y la probabilidad e identificar algunas distribuciones de probabilidad muy básicas. Es necesario para un mayor aprovechamiento de este video que usted tenga algunos conocimientos previos, como son el concepto de variable, la clasificación de variable, que son las variables aleatorias, que son las variables determinísticas, que son las variables cuantitativas, que son las variables cualitativas, cómo se arman sus tablas de frecuencia y cómo se grafica la distribución de frecuencia, al menos esos conceptos básicos, porque nos van a ayudar a desarrollar nuestros temas, que son obviamente el concepto de probabilidad, la distribución de la frecuencia relativa como distribución de valores de probabilidad y, por supuesto, caracterizar algunas distribuciones de probabilidad. Bien, pues empecemos por estos conceptos fundamentales, como es el concepto de experimento aleatorio y el concepto de espacio muestral. Un experimento aleatorio es un experimento o es una situación en donde los resultados obedecen absolutamente al azar. Es imposible predecir con certeza el resultado del experimento. Un buen ejemplo, y el ejemplo más clásico, es el lanzamiento de una moneda. El resultado de lanzar una moneda es un experimento aleatorio, porque no hay manera de predecir con certeza el resultado de lanzar la moneda, por cuál de los dos lados va a caer la moneda. Puede caer por cara o puede caer por sello. Eso, cara y sello, constituyen lo que se conoce como el espacio muestral. Es el conjunto de todos los posibles resultados del experimento. Los posibles resultados del experimento de lanzar una moneda son dos: cara uno y sello el otro. Para el lanzamiento de un dado, que también es un experimento aleatorio, el espacio muestral del experimento aleatorio de lanzar un dado son los números del 1 al 6, porque ahí están todos los posibles resultados de lanzar un dado honrado en condiciones normales. En un experimento aleatorio tenemos algunas otras definiciones, como por ejemplo que es un suceso elemental. Un suceso elemental es cada uno de los posibles resultados del experimento. En el caso del lanzamiento de la moneda, pues los sucesos elementales son cara es uno y sello es el otro suceso elemental. Ahora, si nosotros unimos dos sucesos elementales, pues tenemos un suceso compuesto. Por ejemplo, si lanzo la moneda dos veces, puedo armar un suceso compuesto. ¿Cuál sería el suceso que en los dos lanzamientos cayeran ambos por el lado cara? Ahí tendría un suceso compuesto de dos sucesos elementales. Un suceso imposible. Un suceso imposible es ese suceso que nunca puede suceder, como por ejemplo que una moneda caiga en 5. Pues las monedas no caen en 5. Eso es imposible. Yo lanzo la moneda todas las veces que quiera y nunca caerá en 5, porque el espacio muestral del lanzamiento de la moneda solo es cara y sello. Imposible que caiga en otro resultado. Un suceso seguro. Un suceso seguro es un suceso que a la fija va a suceder. Por ejemplo, el suceso de que la moneda caiga o cara o sello. Eso es seguro. Seguro que la moneda o cae cara o cae sello. Ese es un suceso seguro. Dentro del desarrollo de la teoría de la probabilidad, pues hay una definición clásica de la probabilidad, que se define como el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Eso es lo que nosotros con frecuencia decimos. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga cara una moneda? Y contestamos 1 de 2. Eso es lo mismo que decir que de dos casos posibles, que son
el espacio muestral del lanzamiento de la moneda, cara y sello, hay uno que favorece ser cara. Entonces, la probabilidad de que una moneda caiga cara es de 1 sobre 2, que es lo que nosotros muy automáticamente contestamos, que la probabilidad es del 50%. El valor de probabilidad es un valor que está entre 0 y 1. Un suceso que tenga probabilidad 0 se llama suceso o evento imposible. Y un evento que tenga probabilidad 1 se llama evento seguro. Es decir, que con toda certeza ese evento va a suceder. Hay muchas maneras de calcular probabilidades. Este que hemos dado es el concepto clásico de probabilidad como frecuencia relativa. Pero hay toda una álgebra en torno a las probabilidades. La probabilidad de que se suceda un evento y otro evento. La probabilidad de que suceda un evento u otro evento. Los eventos complementarios, los eventos disyuntos, los eventos independientes. Hay toda una álgebra en lo que se conoce como la teoría bayesiana. Algo muy interesante para nosotros es poder relacionar el cálculo de la probabilidad con el cálculo de la frecuencia relativa. Si lo chequeamos con cuidado, chequeemos estas dos expresiones y veremos que se trata exactamente de lo mismo. En ambos casos, el denominador obedece o muestra un universo. En la probabilidad, el número de casos totales, todos los posibles. En la frecuencia relativa, el tamaño de la muestra, que son todos los posibles resultados de la muestra, todos los resultados que arrojó la muestra. En la probabilidad del numerador, es el número de casos favorables a algún evento en particular. Y en la frecuencia relativa, el numerador corresponde a la frecuencia absoluta, que no es otra cosa que el número de veces que se repitió un dato o el número de datos que está en un intervalo, dependiendo de si la variable es discreta o continua respectivamente. Eso nos lleva a una conclusión. La frecuencia relativa es una medida de probabilidad. Veámoslo en esta tabla. Aquí tenemos una tabla de frecuencias de una variable aleatoria discreta. ¿Qué me está diciendo, por ejemplo, este 9.2, que es una frecuencia relativa? ¿Cómo se calculó? Dividiendo la frecuencia absoluta 23 entre el total de datos, que son 250. 23 dividido 250 nos dio 9.2. Esa es la frecuencia relativa. Ahora veámoslo como probabilidad. Este 9.2 es la probabilidad que al escoger un portafolio, ese portafolio esté constituido por 6 acciones. ¿Y por qué puedo leerlo como probabilidad? Porque de los 250 portafolios totales, ese sería el número total de posibles resultados, hay 23 portafolios que favorecen tener 6 acciones en su composición. Es decir, el número de casos favorables es de 23, porque hay 23 que tienen 6 acciones de un total de 250. Si chequeamos con suficiente cuidado, notaremos que hay una probabilidad del 9.2% de escoger de los 250 portafolios un portafolio que esté conformado por 6 acciones. Lo mismo para el 8%. ¿Cuál es la probabilidad que al escoger un portafolio de los 250, ese portafolio esté constituido por 11 acciones? Pues esa probabilidad es del 8%. ¿Por qué? Porque de los 250, que es el total de portafolio, hay 20 que favorecen tener 11 acciones. Ahora, si vemos la frecuencia relativa acumulada, tendríamos que pensar entonces que podemos calcular, que podemos establecer la probabilidad acumulada, que es este 50.4%. Si lo vemos como frecuencia relativa acumulada, diremos que el 50.4% de los portafolios están conformados por 8 o menos acciones. Y si lo vemos como valor de probabilidad, diríamos
que la probabilidad de encontrar un portafolio conformado hasta por 8 acciones, es decir, que puede tener o 2 o 3 o 4, hasta por 8 máximo, la probabilidad es del 50%. ¿Por qué? Porque de los 250 portafolios que tenemos, hay 126 portafolios que tienen u 8 acciones, o 7 acciones, o 6 acciones, o 5 acciones, y así sucesivamente. Es evidente entonces que podemos leer la frecuencia relativa como valores de probabilidad. Y eso nos conduce a otra interesante conclusión, que el gráfico de una distribución de frecuencia relativa corresponde al gráfico de una distribución de probabilidad. Aquí en pantalla entonces tenemos el gráfico de una distribución de probabilidad de una variable discreta que elaboramos en un video anterior. Y si vemos al tiempo la frecuencia acumulada, entonces tendremos este tipo de gráfico. Observen que en el gráfico los punticos azules corresponden a la frecuencia relativa, es decir, a la probabilidad, y los puntos naranjas corresponden a la probabilidad acumulada. Y ahora, ¿para qué nos sirve esto? Pues si nosotros miramos hacia el pasado, podríamos calcular, por ejemplo, cuál es la probabilidad que un portafolio escogido al azar dentro de estos 250 esté conformado por 11 acciones. Visto así, podríamos entonces describir cómo ha sido el comportamiento de la composición de los portafolios. Pero también podríamos ver hacia el futuro. Si nosotros aceptamos que el futuro será como fue el pasado, una afirmación que no necesariamente es cierta, pero que nos ayuda a hacer predicciones del futuro que se llaman pronósticos, podríamos calcular, por ejemplo, cuál es la probabilidad que el próximo portafolio que se negocie esté conformado por exactamente 11 acciones. Pues si históricamente la probabilidad ha sido del 8%, no hay ninguna razón en la naturaleza para que esa probabilidad cambie. Pueden suceder eventos no esperados, eventos extraños que podrían modificar la probabilidad, por supuesto, pero ya tenemos una pista de cómo puede ser el futuro. Ahora hagamos las mismas consideraciones para una variable aleatoria continua. Tenemos en pantalla una tabla de frecuencias y los conceptos son exactamente los mismos. ¿Qué me está diciendo, por ejemplo, este 49.63% visto como frecuencia relativa, leída como porcentaje? Me está diciendo que el 49.63% de los datos, de los 2.972 datos, están entre el menos 0.48% y el 1.33%. Recordemos que son valores de rentabilidad de la acción ordinaria de Ecopetrol, datos reales. Es decir, ¿cuál es la probabilidad que la rentabilidad de la acción en un día cualquiera sea o esté entre el menos 0.48% y el 1.33%? Pues la probabilidad es del 49.63%. ¿Por qué? Porque de los 2.972 datos que tenemos, 1.475 de ellos están en ese intervalo, entre el menos 0.48% y el 1.33%. Entonces, aquí estamos dando una lectura como probabilidad a un valor de frecuencia relativa sobre una variable aleatoria continua. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, que la rentabilidad esté entre el 3.14% y el 4.95%? Pues la probabilidad es del 2.42%. Por la misma razón, porque de los 2.972 datos que tenemos de rentabilidad, 72 de ellos, que son los favorables, se encuentran entre 3.14 y 4.95, que es el experimento que estamos considerando. Y una consideración similar se puede hacer para la frecuencia relativa acumulada. ¿Cuál es la probabilidad que la rentabilidad sea
del menos 4.1% o menos, pues esa probabilidad es del 1.62%. ¿Por qué? Porque del total, que son 2.972 datos de rentabilidad, 48 de ellos corresponden a valores de rentabilidad de menos 4.1% o menos. Entonces podemos establecer el valor de la probabilidad acumulada. Para la variable aleatoria continua, a diferencia de la variable aleatoria discreta, el valor de la probabilidad se calcula para intervalos de valor de la variable. Así ahorita calculamos entre el menos 0.4% y el valor del 1.33%. Entonces el valor de probabilidad corresponde a esa área que está entre esos dos puntos de la variable. Si vemos una gráfica de probabilidad y de probabilidad acumulada en una variable aleatoria continua, tendríamos algo de este tipo. Chequen que la probabilidad acumulada siempre es creciente y a lo sumo es 1. Esa es una característica de esa probabilidad, que como va acumulando siempre va sumando. Y siempre pues sumará máximo 1, porque la probabilidad, recordemos, no puede ser mayor que 1. Y de la misma manera que lo vimos ahora en la variable discreta, también podemos considerar o utilizar esta información para tratar de describir qué pasó en el pasado o para tratar de establecer qué va a suceder en el futuro. Si miramos hacia el pasado, por ejemplo, podríamos contestar a esta pregunta: ¿cuál es la probabilidad que un día escogido al azar la rentabilidad de Ecopetrol haya estado entre 3.14 y 4.95? Entre 3.14 y 4.95. Pues la probabilidad es del 2.42. Si vemos la historia de la variable, eso ha sucedido en los últimos 2.972 días. Ahora, si vemos hacia el futuro, ¿cuál sería la probabilidad que mañana la rentabilidad de Ecopetrol esté entre 3.14 y 4.95%? Pues si aceptamos que el futuro será como fue el pasado, diremos que para mañana tenemos una probabilidad del 2.42%, que la rentabilidad de Ecopetrol esté entre 3.14 y 4.95. Observen lo útil de esta información que nos dan las tablas de frecuencia y los valores de probabilidad. Pero ahí tenemos un supuesto muy importante. El supuesto muy importante que tenemos para estas afirmaciones es que suponemos que en el futuro la variable se comportará como se comportó en el pasado. Y eso necesariamente no es cierto. Pero tenemos una primera pista, y de hecho todos los métodos de pronóstico, o una gran familia de métodos de pronóstico, se basa en ese supuesto. En el supuesto que el futuro será como fue el pasado, y por eso se toman series históricas, series de tiempo. Se ve la historia de la variable para poder establecer cómo va a ser su comportamiento futuro. Generalizando el concepto de distribución de probabilidad, tenemos que decir que la distribución de probabilidad es una función que asigna a cada posible resultado de la variable la probabilidad de que ese resultado se suceda. La distribución de probabilidad está definida sobre todos los posibles resultados de la variable. Las distribuciones de probabilidad son entes matemáticos muy bien estudiados. Hay muchas distribuciones de probabilidad conocidas y matemáticamente definidas, como por ejemplo la distribución de probabilidad uniforme, continua, como la que tenemos en pantalla. O también puede ser esa misma, pero sobre una variable discreta. Entonces tendríamos
esta apariencia, esta gráfica, que también tiene su definición matemática. No la vamos a involucrar en nuestro repaso, y nos queda de tarea a quien nos interese entrar a conocer cuáles son las ecuaciones, las funciones que definen esas distribuciones de probabilidad. Y hay muchas. Hay la distribución de probabilidad binomial, la triangular, la geométrica, la hipergeométrica, la Gumbel, la de Poisson, la chi cuadrado, la de Fischer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de todas ellas, una distribución de probabilidad que tenemos que conocer muy bien es la distribución de probabilidad normal, porque ella es, por decirlo de alguna manera, la mamá de todas las distribuciones de probabilidad. Todas siempre tienen que ver algo con la distribución de probabilidad normal. ¿De acuerdo? Y entonces en la vida diaria se nos pueden presentar dos situaciones, una de dos situaciones. O nosotros necesitamos conseguir valores para alguna variable de la vida cotidiana que obedezcan a una cierta distribución de probabilidad. O al revés, tenemos una lista de valores de alguna variable de la vida real y queremos saber cuál es la distribución de probabilidad que mejor la explica. De eso se trata el proceso de simulaciones, por ejemplo, de establecer valores para una variable siguiendo una cierta distribución de probabilidad. Y para reforzar este tema les recomiendo estos sitios en internet que los dejo en la descripción del video, en donde debemos de profundizar y repasar conceptos de probabilidad, de algunas distribuciones de probabilidad, por ejemplo la distribución binomial, y trabajar algunas prácticas en este otro sitio web, que son sitios muy interactivos y que nos permiten practicar y pulirnos un poco en estos conceptos que los vamos a necesitar siempre que estemos trabajando con variables cuantitativas. Ahora vamos a ir a Excel y vamos a desarrollar algunos ejercicios, como por ejemplo generar valores para una variable, pero que esos valores sigan alguna distribución de probabilidad. Y al contrario, y vamos a ver algunas limitaciones de Excel en ese caso. Los espero entonces para la práctica.